Créanmelo, me está costando trabajo seguirle el ritmo a todos los canales, a todos los creativos que se están sumando a este esfuerzo de difusión masiva de las obras de JJ Benítez en YouTube. Cada vez hay más canales que están generando muy buen contenido, otros que siguen abusando y robando prácticamente las obras, los libros y la creatividad de JJ Benítez sin prácticamente hacer referencia, sin invitar a que la gente compre libros. De esos hay muchos, pero cada vez hay más canales que creo estamos haciendo una buena contribución, análisis y sobre todo que estamos invitando a que la gente conozca a JJ Benítez, no solamente la obra de Caballo de Troya, sino todo lo que engloba esa obra, y por supuesto también estamos haciendo reflexión respecto a sus obras. Y créanme que me está costando mucho trabajo seguirle el ritmo porque cada vez hay más creativos, y uno de ellos, amigos, y con ese vamos a comenzar este primer extracto de directo, es mi estimado Simón Guardia de El Proyecto Orión, el canal de YouTube Proyecto Orión, que cada vez está creciendo más, está a punto de llegar a sus primeros 40,000 suscriptores. Yo quiero felicitarte, Simón, porque estás haciendo un gran trabajo, y el día de hoy vamos a video reaccionar, vamos a ver este video que se llama La verdad definitiva detrás de Caballo de Troya. Estos temas son muy interesantes porque mediante esta red social de videos, mediante esta plataforma de YouTube, habemos muchos que queremos que el resto del mundo conozca las obras de JJ Benítez. Y hay otros canales que lo único que vienen aquí es a lucrarse. Ustedes como audiencia deben de saber qué canal hace cada cosa. Y en el caso de Proyecto Orión, pues él ha llegado aquí a invitar, a intentar hacer lo mismo que nosotros. Él lo ha hecho con muchísimo éxito, que es tratar de invitar a ambas comunidades, a la de Caballo de Troya, a la del libro Urantia e incluso a los creyentes católicos, a que prácticamente nos fusionemos en una especie de nueva filosofía de pensamiento. Es algo muy atrevido, es una propuesta muy novedosa, pero creo que al final va a resultar teniendo éxito. Vamos a ver cuál es la propuesta de mi estimado Simón Guardia. Ahí están las cajas de comentarios, yo estoy al pendiente de todos ellos y comenzamos, amigos. Todavía hasta el sol de hoy hay muchas incógnitas, pero la mayor incógnita de todas es si fue plagio del libro Urantia o no. Ahí está, amigos. Empezó fuerte, Simón. Empezó sumamente fuerte. Y creo que es algo que hay que aclarar ya de una vez por todas. Nosotros hemos hecho muchos videos, muchos podcasts hablando al respecto. JJ Benítez fue estudiante del libro Urantia. De eso creo que no hay duda ya, ¿no? Es evidente, es obvio, muchas de sus obras están basadas en, inspiradas en. Pero aquí el medio del asunto es, ¿realmente JJ Benítez plagió el libro Urantia? Vamos a ver qué plantea nuestro estimado colega youtuber y amigo también, lector del libro Urantia, Simón. Sol de hoy el escritor ha insistido que esto no fue plagio, sino que fue una fiel transcripción de los diarios que supuestamente los dos exploradores que salieron al pasado se lo dieron a él, Jasón y Eliseo. Aparentemente para estas alturas ya se dieron muchas respuestas a estas incógnitas de plagio, pero la conversación aún sigue vigente. Todavía siguen incógnitas para las cuales no hay respuesta. Y amigos, eso es parte de la magia de la obra de Caballo de Troya. Creo yo que es conveniente que muchas cosas queden sin respuesta hasta que el mismo autor, ya sea estando en vida o a lo mejor pues ya cuando parta él a los mundos mat, sería muy conveniente que él dejara una especie de carta, de testamento, aclarando qué pasó exactamente con Caballo de Troya. Yo era en su momento, hasta hace algunos años, o hasta hace algunos meses incluso, de los que pensaba que JJ Benítez al final, antes del retiro, iba él a aclarar esta situación. Cada vez soy más escéptico a eso. Ahora que tuve la oportunidad de estar frente a frente a él, me di cuenta que no, que él va a conservar hasta el último momento esa versión en la que él se deslinda como autor. Pero yo creo que valdría la pena que él dejara una especie de testamento, de carta póstuma, donde él aclare realmente cómo es que él desarrolló esta obra. Porque eso sería un legado muy importante para escritores del futuro, para que precisamente estudiantes del libro Urantia o de otras disciplinas entiendan cómo es posible realizar una obra pues titánica, porque Caballo de Troya, aparte de ser exitosa, es una obra titánica de un gran esfuerzo, amigos,
Es una obra de un genio y creo yo que valdría la pena que el mundo conozca el procedimiento que utilizó JJ Benítez para entregarnos ese regalo, ¿no? Por lo tanto, este video lo voy a dividir en dos partes. Una mala noticia y una buena noticia. Será difícil, por tanto, escuchar por lo menos la primera parte de este video. Te invito a que dures hasta el final, porque si solamente ves la primera parte de este video, puede que te lleves un mal sabor de boca. No te preocupes, Simón, vamos a ver el video completito. Tenemos toda la tarde, bueno, gran parte de la tarde del día de hoy, porque vamos a hacer un enlace después a Comando Salvador Freixedo. Vamos a unir la transmisión luego para allá. Y esto es muy importante determinar, amigos. Los videos deben de verse completos. Es cierto que cuando nosotros video reaccionamos, normalmente vemos una parte del video e invitamos que luego vayan ustedes y vean el video completo en el canal original. Aquí sí vamos a ver este video completito. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la propuesta completa que está haciendo nuestro estimado colega Simón. Respecto a la saga de Caballo de Troya, del cual hay una buena noticia, pero antes de crecer debemos de recibir ciertas noticias duras, ciertas realidades que es necesario saber. Fíjense, amigos, aquí nos está mostrando, amigos que estén escuchando esto en la radio o que estén escuchando esto en podcast, Simón nos presentó una portada precisamente de un artículo donde se habla precisamente de un conflicto, vamos a llamarlo así, que existió en los años 80, 90 del siglo pasado, donde precisamente ya se anunciaba, ya se detectaba que Caballo de Troya tenía mucho contenido del libro Urantia. La imagen que se está mostrando, amigos, con mucho gusto la leo, dice: El secreto de Urantia es un libro denuncia que pone a disposición del lector toda la documentación existente que demuestra que la rebelión de Lucifer y Caballo de Troya 1, 2 y 3 son un plagio de The Urantia Book, editado en Estados Unidos hacia el año 1953. ¿Qué es el libro Urantia? ¿Qué se esconde detrás? ¿Qué paralelismos tiene con otros libros revelados? ¿Cuál es su mensaje para la humanidad? ¿En qué consiste su cosmología misteriosa? ¿Cómo llegaron Antonio Rivera y Jesús Bergelogui a la sospecha de que el libro Urantia había sido objeto de plagio en España? Este fue un libro que se llama El secreto de Urantia, que algún día nosotros leeremos a lo mejor en los espacios que hacemos entre semana en Monster TV. Vamos a analizar el contenido de ese libro porque es algo muy interesante, pero este libro como tal, estos reportajes, estas argumentaciones que se hicieron en los años 80 y 90, creo yo que han quedado al final mal retratados, al final han envejecido bastante mal, porque bueno, la controversia entre las fundaciones Urantia de Estados Unidos y de España con JJ Benítez se limaron. En la actualidad, incluso la comunidad urantiana quiere limar asperezas con la comunidad troyana. Y en gran parte, esta es la labor de este espacio de JJ Benítez Fans y de Proyecto Orión. Si se fijan, son espacios hechos por estudiantes del libro Urantia para acercarnos a la comunidad troyana, de la cual en su momento su servidor también formó parte y sigo formando parte. Entonces, este es un esfuerzo que trasciende estos artículos y estos libros. En aquel entonces se trataba de demeritar la obra de JJ Benítez, de dilapidarla, de atacarla. Ahora no. Ahora queremos reconciliarnos con JJ Benítez y su comunidad. ¿Por qué? Porque unidos vamos a lograr más que peleados, que enfrentados, amigos. Así poder avanzar en este mundo de la búsqueda, de la espiritualidad o como mejor quieras llamarlo, puesto que es una información realmente importante y sobre todo si se trata tanto de Jesús de Nazaret y sobre todo de su mensaje. Si habrás visto varias de sus entrevistas, Benítez se centra en 4 argumentos. El primer argumento dice que no tiene tanta imaginación para escribir esa saga. Esa es la salida rápida de JJ Benítez. Es una respuesta de manual, es una respuesta que él tiene muy bien estudiada. Y cada vez que le preguntan, oiga, ¿es cierto que usted plagió el libro Urantia para hacer Caballo de Troya? De inmediato saca esta carta. Esta es la primera carta con la que él se defiende. Vamos a ver qué opina al respecto nuestro estimado amigo Simón de Proyecto Orión. El segundo argumento dice que puedes comparar el libro Urantia con Caballo de Troya y se verá que Caballo de Troya triplica en volumen a la cuarta parte del libro Urantia, que es la que habla de Jesús de Nazaret. Esto, amigos, es otro argumento también rápido de manual. Es la segunda carta, el segundo as bajo la manga que siempre saca JJ Benítez ante esas preguntas. Y nosotros ya hemos contestado muchas veces por qué esta respuesta no ha lugar. Es obvio que Caballo de Troya va a tener más páginas
que la cuarta parte del libro Urantia, simplemente porque en Caballo de Troya se cuentan muchas cosas que no tienen que ver con Jesús. Se genera mucho contexto histórico. Además está la historia del viaje del tiempo. Además está los problemas y situaciones que tuvo que solventar los viajeros en el tiempo durante esta epopeya. Pero si uno extrae de Caballo de Troya las páginas donde solamente se habla de lo que hacía y decía Jesús, amigos, casi quedamos en la misma cantidad de páginas, si no es que el libro Urantia tiene más contenido que Caballo de Troya. Quítenle toda la paja, todo el contexto a Caballo de Troya, quítenle la historia de los viajeros en el tiempo y prácticamente van a tener la misma cantidad de páginas que el libro Urantia. Una tiene 700 páginas, el libro Urantia, y Caballo de Troya sobrepasa las 6000 páginas. El tercer argumento implica que no pudieron ganar la demanda que alguna vez se le hizo a Benítez sobre plagio del libro Urantia. Bueno, amigos, esas son cuestiones legaloides. Recuerden que en aquel entonces, años 80 y 90, era muy difícil determinar, o sea, sí había peritajes, sí había de repente, vamos a llamarlo así, intercambio de opiniones de acuerdo a la legislatura de cada país. En aquel entonces, años 80 del siglo pasado, pues cada país tenía su propia ley de copyright. De repente los contenidos de un país podían llevarse a otro simplemente cambiándole algunas páginas o traduciéndolo simplemente. Pero en la actualidad la cuestión del copyright está muy unificada gracias al Internet. Si esa demanda se hubiera dado en el año 2000 o en la actualidad, muy probablemente Urantia, la Fundación Urantia, hubiera ganado a Editorial Planeta y a JJ Benítez. Porque ahora las leyes del copyright están estandarizadas en casi todo el mundo, o al menos en el mundo occidental. En aquel entonces, España tenía una legislación muy diferente a la de Estados Unidos. México y España tenían legislaciones muy diferentes. Por lo tanto, es que era muy difícil que en un juicio internacional de dos países, en dos continentes separados en los años 80 o 90, pues se llevara a cabo un juicio cuyos resultados fuera el óptimo, el justo, ¿no? En la actualidad ya es más difícil que uno de repente salga avante de estas intentonas de plagio internacional que antes se hacían de manera muy fácil. Y eso yo les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos canciones que creíamos que eran originales en el idioma español? Que cuando se dio el boom de internet descubrimos que eran canciones famosas italianas, que eran canciones famosas en habla inglesa y que nosotros conocimos solamente la versión en español y creíamos que esa era la versión original. Y durante muchos años los músicos de habla hispana simplemente traducían la canción y la hacían propia. En la actualidad eso ya no basta. ¿Por qué? Porque las normas de copyright se han estandarizado y ya las disqueras, las casas productoras, los artistas dicen, no, espérate, no basta con que me traduzcas. Tú tienes que hacer tus propios contenidos. O al menos citarme, ¿no? Que es precisamente lo que no hizo JJ Benítez en su momento. Por el cual ha seguido publicando su saga Caballo de Troya. Y el cuarto argumento, el más famoso, indica que el libro Urantia apenas es una de las 14.000 fuentes de información. Este es otro de los argumentos rápidos que saca JJ Benítez ante esas críticas. Es que yo tengo 14.000 fuentes de información. Muy probablemente, amigos, muy probablemente. Pero a lo mejor de esas 14.000 fuentes, las 13.999 sirven solamente para el complemento. La fuente principal es Urantia. Vamos a ver qué comenta nuestro estimado Simón de Proyecto Orión. Caballo de Troya no es una recreación literaria del libro Urantia, sino que más bien es una transcripción directa de los diarios tanto del Mayor como el Liceo, y que solamente se usa el libro Urantia para validar la información que ya estos diarios tienen, ya que JJ Benítez en lo personal considera al libro Urantia como una revelación real, tanto así que se basó su libro La Rebelión de Lucifer para recrear esta novela, pero en la fuente del libro de Urantia. Y claro, a todo esto, los que no hayan leído el libro de Urantia no van a caer en la cuenta, no se van a dar cuenta de que en realidad hay una gran similitud entre un texto, por lo menos entre las 700 páginas, no se van a dar cuenta de las similitudes. Van a creer que mucho de lo que cuenta Caballo de Troya es algo original o fiel. De repente puede haber un caso aislado, dos casos aislados de similitudes, puede pasar. Pero cuando hay una repetición sistemática,
por lo menos entre los 4 o 5 volúmenes de Caballo de Troya, ya uno se da cuenta que hay un patrón que en su momento se repitió y que hay una similitud, para no decir plagio, de... Miren amigos, para aquellos que estén escuchando esto en podcast y que no estén viendo lo que está ocurriendo en el video, aquí nuestro estimado Simón está haciendo una comparativa. En la parte de arriba de la pantalla está colocando precisamente un capítulo, un extracto del libro Urantia con respecto a lo que dice, a lo que decía anteriormente Caballo de Troya. Es decir, hace una comparativa de lo que se decía en Caballo de Troya. Fíjense bien. Aquí hay un texto. Maestro, Santiago y yo no estamos de acuerdo respecto a tus enseñanzas. Eso se dice en Caballo de Troya. Algo que se dice exactamente luego en el libro Urantia. Maestro, Santiago y yo no estamos de acuerdo sobre tus enseñanzas. Las mismas palabras. El mismo texto tal cual. Después, eso aprendería JJ Benítez después del juicio, que afortunadamente pues no llegó a nada. Y yo digo afortunadamente porque eso hubiera detenido, hubiera prácticamente dinamitado la saga completa Caballo de Troya y hubiera tenido que ser retirada de los estantes de las librerías, ¿no? Y eso hubiera sido lamentable. Hubiera sido lamentable. La saga hubiera terminado en Caballo de Troya 3, de haber ganado Urantia el juicio. Qué bueno que no fue así. Qué bueno que se dejó continuar esta obra. Ustedes noten, a partir del Caballo de Troya 3, la obra se va separando de su contenido original. Jesús es un Jesús diferente. Después de Caballo de Troya 3, Jesús empieza a pensar diferente porque ahí sí JJ Benítez tuvo que utilizar conceptos originales. Porque si seguía utilizando este ejercicio de tomar citas del libro Urantia para meterlas en Caballo de Troya, lo iban a volver a demandar. Iba a parecer como que no estaba acatando las recomendaciones de los jueces que al final pues terminaron disolviendo el juicio. Iba a parecer que estaba reincidiendo en su conducta que precisamente de la cual estaba acusando las fundaciones Urantia de aquel entonces a JJ Benítez. Entonces, qué bueno que esto no determinó que Caballo de Troya saliera del mercado. Pero qué triste que JJ Benítez no haya terminado reconociendo esta situación, ¿no? O sea, creo yo que pensando en una situación ganar-ganar, lo mejor hubiera sido que Urantia hubiera financiado a JJ Benítez y que JJ Benítez hubiera reconocido que su fuente principal era el libro Urantia. Eso hubiera sido el mejor de los casos. Eso hubiera sido el mejor resultado de dicho juicio. El plagio de Caballo de Troya hacia el libro de Urantia. Pero luego de leer el libro Urantia y cotejar la información, no tanto en el número de páginas que se involucra, sino más bien en los fragmentos y discursos que se dan en Caballo de Troya, el lector cae en dos posibles conclusiones. Que simplemente, primero, Caballo de Troya es un plagio del libro Urantia y por lo cual va a abandonar la lectura para ir a la supuesta fuente original del libro. Y como segunda conclusión, se tiene de que se relata, se crea, se va haciendo una conjetura de las posibles explicaciones del por qué el libro de Urantia y Caballo de Troya se asemejan. Amigos, yo invito, fíjense aquí, nuestro estimado colega Simón dio dos opciones. Mucha gente cuando se da cuenta que en efecto, sobre todo en Caballo de Troya 1, 2 y 3, hay muchas citas del libro de Urantia tal cual, copy-paste, control-C, control-V. Aquellos que utilizan constantemente computadoras, que yo entiendo que va a ser la mayoría de los que estén viendo o escuchando esto, porque pues, todo esto se hace a través de computadoras, saben a lo que me refiero. Muchos de los pasajes donde Jesús habla en Caballo de Troya 1, 2 y 3 son copy-paste del libro de Urantia. Ya después en Caballo de Troya 4, 5, 6, 7, 8, ahí ya difiere mucho. Muchos de los discursos son muy parecidos al libro de Urantia, pero con otras palabras. Ahí tuvo que hacer un sobreesfuerzo JJ Benítez, porque ya no podría reincidir en esa conducta, ¿no? Entonces, muchos cuando se dan cuenta de eso, abandonan la lectura de Caballo de Troya. Eso es un error, amigos. Eso no recomiendo yo que lo hagan. Continúen leyendo la obra. Es importante, es interesante, porque ambas obras tienen su valor. Ambas obras manifiestan al final los mismos términos. Hacen la misma invitación, que es reconciliarse con la figura del Jesús histórico.
del Jesús verdadero, entender la verdadera naturaleza de Jesús y por ende la verdadera naturaleza de Dios. Ambas obras, Urantia, Caballo de Troya, pretenden obtener el mismo resultado y tratan de inspirarlos a ustedes a llegar a ese resultado. Y si ambas obras, por diferentes caminos, nos llevan al mismo lugar, entonces quiere decir que ambas obras son válidas y, por supuesto, hasta cierto punto son necesarias. Hay muchos lectores del libro Urantia que no llegaron al libro a través de Caballo de Troya como su servidor, que reniegan y se niegan a leer la saga de Caballo de Troya. Dicen, no puedo yo apoyar a JJ Benítez porque él plagió Urantia. Tranquilos, dense la oportunidad. Es muy buena ciencia ficción urantiana. Léanla, disfrútenla como tal. Y hay muchos troyanos que dicen, no, yo jamás voy a leer el libro Urantia porque ellos acusaron falsamente a JJ Benítez. Tranquilos, dense la oportunidad. Es una de las 14,000 fuentes. Esa es la invitación que nosotros hacemos desde aquí. Tomando en cuenta entonces de que los dos serían revelaciones o investigaciones reales y por el cual, como son investigaciones de textos verdaderos o por lo menos reales, no tienen por qué haber diferencia puesto que los dos estarían contando la misma historia. Como segundo punto están las cartas de humo. Aquí te estoy mostrando algunos ejemplos en pantalla de algunas anotaciones de las cartas de humo, pero presentadas como si fuera el mayor, como si lo estuviera explicando. Exacto, amigos. Recuerden que otra de las fuentes de Caballo de Troya reconocidas por JJ Benítez son las cartas de los sumitas. La semana pasada, el fin de semana pasado, hicimos un directo donde precisamente nosotros, pues, hicimos una exposición muy rápida sobre la veracidad o no del caso Humo. Obviamente el caso Humo es un fake, es un fraude. Por lo tanto, toda la información del caso Humo o de los humitas que se agrega a Caballo de Troya es falsa, amigos. Es falsa, es ciencia ficción. Sirve muy bien para la novela, sirve muy bien para la trama, pero no debe de ser considerada información real, porque parte de un plagio, de un experimento social. En realidad, todas estas explicaciones, como el origen del alma o el funcionamiento de la cuna, están relatadas en las cartas de humo, donde recordemos que son cartas supuestamente dadas por extraterrestres, donde explican cierta visión cosmológica de cómo estos habitantes de otros mundos ven la realidad. Y Benítez toma estos textos y se lo coloca al libro de Caballo de Troya. Aquí, amigos, me imagino que la gente creyente en la información de los humitas, pues no pudo hacer nada al respecto, porque ¿cómo podían ellos defender el copyright de cartas que supuestamente entregan extraterrestres? Muchos dicen, entonces, ¿quiere decir que el libro Urantia, por el hecho de defender su copyright, quiere decir que fue realizado por manos humanas? No, amigos, no precisamente. La diferencia entre el fenómeno Humo y el movimiento Urantia es que el movimiento Urantia tiene una fundación que fue precisamente, valga la redundancia, fue creada para proteger el copyright de una revelación epocal. Y en Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos de aquel entonces, y todavía creo que siguen siendo vigentes, permiten eso, que una organización de seres humanos registre una obra, aunque ellos no la hayan escrito, siempre y cuando se trate de una obra original. Esa fue la diferencia que permitió en su momento a la Fundación Urantia demandar a Editorial Planeta y a JJ Benítez, y lo cual no pudo hacer el creador del caso Humo, Jordán Peña, con respecto a JJ Benítez. ¿Por qué? Porque en primer lugar, se supone que el fenómeno Humo no tenía autor y no había nadie que pudiera adjudicarse, al menos en el momento de esos juicios, la autoría del caso. Después sí, pero por partir de un fraude, pues esto no podía presentarse ante un tribunal para que un tribunal le diera el fallo ganador a un escritor fraudulento, a un escritor que había afectado la vida de cientos o quizás de miles de personas en España y en Europa, ¿no? Por eso es que la gente de Humo no pudo demandar a JJ Benítez, Urantia sí. Si fueran explicaciones propias, cuando en realidad simplemente no lo es. Como tercer punto está el Evangelio de Tomás. Si nos damos cuenta, en dicho Evangelio
tenemos varias frases de Jesús, varios dichos, que se correlacionan de igual manera como estuvo escrito Caballo de Troya. Fíjense, amigos, otra de las 14,000 fuentes. Ven cómo hay mucho contenido que puede sustentar la obra de Caballo de Troya. Ahora, ¿eso la demerita como obra? Yo creo que no. ¿Eso demerita al autor JJ Benítez como escritor? Yo pienso que no. ¿Dónde sí lo demerita? Como periodista, amigos. Porque aquellos que hayan estudiado periodismo saben que una de las principales normas, de lo principal o de las bases del periodismo es que un periodista siempre debe de proteger sus fuentes y citar a sus fuentes. Así sea con sobrenombres para protegerlas. Eso fue lo que no hizo JJ Benítez aquí. Debió de haber citado sus fuentes. Debió de haber indicado, esto lo saqué de aquí, esto lo saqué de acá, disfrútenlo, léanlo. Hagan lo suyo, hagan lo propio. Ese fue el problema. Vender una obra de ficción como que si fuera 100% real y original. Ese fue el meollo del asunto, amigos. En la conversación primera y segunda con el mayor norteamericano Jasón. Y vemos cómo hay una correlación bastante similar entre las respuestas de Jesús y el orden como están los dichos de Jesús en el Evangelio de Tomás. Recordemos que el Evangelio de Tomás fue descubierto en 1945 en unas cuevas del Nag Hammadi. Por lo tanto, el Evangelio de Tomás viene siendo primero como fuente principal que lo que es Caballo de Troya, publicado en 1984. Y aquí, amigos, por eso es importante conocer bien las fechas. Las fechas son muy importantes. Libro de Urantia fue revelado en los años 20 del siglo pasado, pero fue impreso y ofrecido al público en general en los años 50. Antes que Caballo de Troya, que es de los años 80 del siglo pasado. El Evangelio, según Tomás, también fue antes, se publicó y se distribuyó antes que el primer tomo de Caballo de Troya. Y las cartas sumitas son contemporáneas a Caballo de Troya. Entonces, aquí es donde funcionan las leyes del copyright. ¿Quién publicó primero? ¿Urantia o Benítez? Y los juicios y los jueces en eso se basan. ¿Quién sacó primero la idea? ¿Urantia o Benítez? Urantia. ¿Quién sacó primero la idea? ¿Evangelio según Tomás o Benítez? Evangelio según Tomás. ¿Quién sacó primero la idea? ¿Humo o Benítez? Humo. Afortunadamente, JJ Benítez se topó con gente de la Fundación Urantia que a lo mejor no actuaron bien, porque yo siempre he estado, yo siempre he sido muy crítico y he estado en contra de la forma en la que ellos obraron. Ellos debieron de haber financiado a JJ Benítez. Ellos debieron de haber negociado con JJ Benítez para que él siguiera escribiendo sobre el libro Urantia. Simplemente exigiéndole, pidiéndole, invitándolo a que citara el libro Urantia, a que recomendara al final la lectura del libro Urantia. Pero bueno, se actuó de la manera legal que procedía en ese entonces. Y por último, como linda del pastel, tenemos el libro del enviado. Recordemos que el libro del enviado fue un texto publicado mucho antes de que Benítez haya conocido al mayor norteamericano. Esto lo sabemos porque en Caballo de Troya 1, el mismo Benítez relata que una de las características o referencias para que el mayor norteamericano pudiera identificar a Benítez era que él tenía en sus manos su último libro publicado, que es El Enviado. Por lo tanto, cuando vemos el dicho texto del enviado, en las partes que describe la crucifixión e incluso una conversación imaginada por Benítez que tuvo con Jesús, básicamente es la estructura conversacional que luego Benítez, años después, usó para Caballo de Troya 1. Exactamente, por eso muchos tenemos la idea de que El Enviado fue un prototipo, fue una protoescritura de lo que después sería Caballo de Troya. Son muchas las pruebas, amigos, que demuestran que Caballo de Troya es una obra de ciencia ficción muy buena, eso no se pone en duda, pero que no relata hechos reales. Eso es obvio. Insisto, eso lo demerita. Eso provocaría per se que nosotros rechacemos toda esa saga y prácticamente nos obligue o nos invite a tirar esos libros, a desecharlos, a no compartirlos con nuestra familia, con nuestros amigos. No, eso sería fanatismo. Pero sí tenemos que tener conciencia de la realidad de dicha obra, ¿no?
y disfrutarla como tal, como una muy buena obra de ciencia ficción. Y la pregunta del millón indica: si el libro del enviado fue anterior al conocimiento de la información de Jasón y de su diario, ¿cómo puede ser posible que tanto el enviado como Caballo de Troya 1 tengan demasiada similitud? Esto es una pregunta que aún no ha respondido Juan José Benítez. Porque amigos, no sé si ustedes lo han notado, en muchas de las presentaciones de JJ Benítez, los anfitriones, las personas que llevan el evento, normalmente no son lectores experimentados de JJ Benítez y hacen las mismas preguntas de siempre. ¿Caballo de Troya es real? ¿Es real el viaje en el tiempo? ¿En qué se inspiró usted en Caballo de Troya? ¿Es cierto que usted plagió Urantia? Las mismas preguntas en todas las entrevistas. Si un lector experimentado, tanto de Urantia, el Evangelio según Tomás, las cartas humitas, toda la saga de Caballo de Troya, todos los libros de JJ Benítez, le hiciera una entrevista apropiada con el tiempo suficiente, esas preguntas que ahorita estaba planteando nuestro estimado colega Simón, de seguro se harían. Y JJ Benítez, yo pienso que sí las contestaría con sinceridad. Porque él no tiene por qué mentir, amigos. Él es una persona que ya tiene su carrera resuelta, que ya logró el éxito internacional, que ya no tiene nada que demostrar. Y por lo tanto, y que es una persona obviamente valiente, es una persona que ha pasado por muchas cosas, que ya se podría decir que no tiene nada que perder. Entonces, creo yo que lo contestaría con sinceridad. El problema es que generalmente los entrevistadores, los anfitriones de sus eventos no son gente experimentada en JJ Benítez. Y eso es un hándicap, eso es algo que siempre ha tomado a favor JJ Benítez, pues para contestar lo que siempre le preguntan, las mismas preguntas de siempre. Lo que acabo de contar no es una teoría, no es una creencia, no es algo que me estoy sacando bajo la manga, y se toma en cuenta de si existió un texto anterior a Caballo de Troya, se le da crédito es al texto que existió anteriormente. Claro. Por lo menos, en el Evangelio de Tomás se descubrió en 1945, Caballo de Troya se publicó en 1984. Por lo tanto, la fuente original de esos fragmentos que se ven en las primeras conversaciones en Caballo de Troya, como les mostré a continuación, está hace más de 30 años atrás, en 1900. Es lo que estábamos diciendo hace algunos momentos, amigos. Fíjense bien, aquí puso una comparativa muy sencilla y aquí tienen las fechas exactas, no relativas como las estaba yo mencionando anteriormente. Libro Urantia, publicado en 1955, Caballo de Troya 1, 1984. ¿Qué fue primero? Urantia. Evangelio de Tomás, publicado en 1945, Caballo de Troya 1984. ¿Qué fue antes? Evangelio de Tomás. Cartas de humo comenzaron en la década de los 60. Fíjense, yo los estaba manejando casi como contemporáneos, pero no, es cierto, las primeras cartas humitas empezaron a llegar en los años 60 finales. Caballo de Troya 1984. ¿Qué fue primero? Humo. El libro del enviado, que es un libro del propio escritor, que es una especie de experimento que después generaría la logística literaria que utilizaría luego JJ Benítez para su posterior obra, pues fue primero que Caballo de Troya. 1945. Igualmente, el libro de Urantia fue publicado oficialmente en 1955. Varios de los textos del libro de Urantia casi al pie de la letra, solo que el escritor tuvo una copia en francés, por eso ahorita no se ve como mucha similitud en unas que otras palabras, pero es el mismo texto. Se nota que hay una correlación en varias conversaciones, por lo tanto se le da crédito al texto anterior, al texto más antiguo. Por lo tanto, el crédito se le debe dar es al libro de Urantia, que nuevamente se da por lo menos 20 años antes de la publicación de Caballo de Troya. Y así funcionan las cuestiones del copyright. Por eso siempre es importante registrar las obras. Si el autor de dichas obras proviene de otra dimensión, si el autor de dichas obras proviene de otro planeta, en el caso de Humo y el caso del libro Urantia, pues alguien tiene que registrarlas. Alguien tiene que decir, yo recibí estas cartas, señores, las voy a publicar en un libro para que quede datado de cuándo son originales. Para que luego no llegue alguien y diga, esa información la escribí yo. Pero ese señor, esta otra persona la publicó antes que usted, pero son mías, pero usted no las registró y por lo tanto pertenecen a esa persona. Pero les juro que son mías, miren, aquí están las pruebas, pero usted no las registró. El que registra es el autor. Así de simple, así de sencillo
Y así funciona. Y así tiene que ser, amigos. No hay de otra. Troya. No es que quiera forzadamente dar un crédito al libro Durantia señalando de plagio o estigmatizando a Caballo de Troya, sino que simplemente es una técnica de temporalidad. Pero bueno, ya hemos dicho las malas noticias. Y les insisto, no vean hasta aquí este video porque se van a quedar con una mala imagen de Caballo de Troya. Es simplemente un planteamiento que está siendo muy detallado. La verdad es que nuestro estimado colega Simón siempre es muy claro en sus videos. Suscríbanse a su canal Proyecto Orión. Para mí es en la actualidad el mejor canal que habla de cuestiones de Caballo de Troya y JJ Benítez en YouTube. Lo cual no quiere decir que él tenga que ser porrista de JJ Benítez. Y es lo que siempre hemos aclarado aquí. Muchos en los comentarios, a través de mi número de WhatsApp, que por cierto no lo he compartido el día de hoy, más 52 311 269 1565. Muchos me escriben a mi WhatsApp y me dicen, pareciera que tú odias a JJ Benítez. Lo envidias porque tú jamás vas a escribir eso. Amigos, que nosotros seamos fans, lectores, personas que gustamos de la lectura de JJ Benítez, no nos convierte sus porristas. No nos convierte en precisamente aduladores o creyentes en JJ Benítez. Nada. Eso quiere decir que a nosotros nos gusta su literatura. Pero eso no debe de quitarnos la visión crítica y objetiva respecto al autor y a sus obras. Ahora vamos a ver las buenas noticias, aunque no lo parezca. Imagínense si nos colocamos en los zapatos del escritor JJ Benítez y recibimos una información tan importante de la talla de alto secreto de una seguridad nacional de un proyecto secreto de los Estados Unidos o de otra potencia. ¿Qué podríamos hacer nosotros para salvaguardar una información tan importante? Precisamente lo que Juan José Benítez hizo con la serie Caballo de Troya. La mayor prueba de que le funcionó esta técnica de ser cierto los diarios de Caballo de Troya ha durado a la opinión pública estos libros hasta el sol de hoy casi 40 años. Exactamente, esa teoría siempre se ha manejado en los foros, amigos. En los antiguos foros de Caballo de Troya se manejaba eso. Y si en realidad la cuestión del viaje en el tiempo fuera real y JJ Benítez tuvo que adornarla con cuestiones de Urantia para disimularla y disfrazar esa información como una novela, y si en realidad lo que hizo JJ Benítez fue mimetizar, utilizando el libro Urantia y las demás fuentes, esa información del viaje en el tiempo, a lo mejor en realidad de lo que Caballo de Troya se trata es del viaje en el tiempo, no de Jesús. Jesús es un complemento. A mí se me hace buscarle 3 pies al gato. A mí se me hace precisamente tratar de encontrar el hilo negro. Siempre la explicación más sencilla es la más posible. Es una obra de ciencia ficción basada en otras fuentes. Una muy buena obra de ciencia ficción. Y como tal debe de disfrutarse. Pero bueno, también la otra explicación, pues de manera muy rebuscada y muy, vamos a llamarlo así, muy traída de los pelos, pues también funciona, ¿no? Por el cual, la única manera para salvaguardar una información precisamente es hacer creer al lector de que era una novela, tomando en cuenta textos de otras categorías, textos de otras espiritualidades, involucrarla, mezclándola con la información original y hacer desistir a todo lector que vaya a investigar de que Caballo de Troya es algo real, sino que simplemente, como presentamos en la primera parte, simplemente es una copia de ciertos textos, una recreación literaria y ya está. No hay que investigar más. Recordemos de que si esto es una información de secreto de estados que hasta el sol de hoy no se ha dado público o aparentemente nunca existió, precisamente lo menos que se puede hacer es publicar esta información de manera directa en unos libros. Exactamente, amigos, exactamente, porque de haberlo hecho así JJ Benítez no hubiera conocido los años 90 ni los años 2000, ni estuviera en la actualidad pues prácticamente en la cima del éxito. JJ Benítez a lo mejor hubiera llegado hasta 1985-89, amigos. Porque estas agencias no se andan con tonterías. Si alguien publica algo que es realmente secreto de Estado, esa persona no vive para contar, y mucho menos para publicarlo. La historia que se nos cuenta de esa especie de historia de espionaje y de engaño a las agencias que tuvo que hacer JJ Benítez,
viajando con los pliegos encintados en su pecho y cruzando a través de aeropuertos, descubriendo cartas secretas, es muy fantástica. Estas agencias, amigos, arreglan las cosas con una bala. No andan preguntando. Ellos primero disparan y luego preguntan. Entonces, por eso también yo le quito peso a esa parte de la historia. Si realmente alguien del ejército hubiera filtrado esta información tan importante a un periodista español como JJ Benítez, créame, amigos, JJ Benítez no hubiera salido del hotel del cual él se escapó a través de las escaleras de incendio. No sale del hotel. No sale del hotel. Porque estos tipos, los que trabajan para estas agencias, no se andan con tonterías. No permiten esas filtraciones tan fáciles. Porque pareciera que fue fácil para JJ Benítez. Sí, la historia está muy interesante, pero suena demasiado fácil que un periodista que ni siquiera iba armado, que ni siquiera contaba a lo mejor con un aparato de logística tal como la de estas agencias, pudiera engañarlo. Se me hace muy fantasioso. Muchos pensarán, es que la providencia lo protegía. Es que él tenía una misión especial por parte de la providencia, del Padre Azul. Bueno, eso ya también es ahondar en la fantasía, ¿no? Pero siendo pragmáticos y prácticos, esa información, estas agencias primero no hubieran dejado que se filtrara, y si se filtrara, la hubieran de inmediato, amigos, anulado. De seguro ni siquiera el mayor hubiera tenido oportunidad de pasársela a JJ Benítez de manera tan fantasiosa como se hizo. Esa es mi opinión. Que primero, el escritor no iba a sobrevivir, y segundo, la información y todo el esfuerzo que estos exploradores que supuestamente viajaron al pasado no iba a llegar a buen puerto y se iba a perder todo el esfuerzo y todos los años de investigación. Y eso... Ese es un buen punto, y yo lo acepto como una explicación plausible. A lo mejor en realidad la información importante, la información que recibió JJ Benítez no tenía nada que ver con Jesús, o tenía en parte que ver con Jesús. Pero lo más importante era el viaje en el tiempo. Demostrar, relatar, exponer que Estados Unidos cuenta con máquinas de tiempo. Y a lo mejor el resto de la historia pues era precisamente para ocultar ese hecho. Entonces, bueno, si en efecto esa es una explicación plausible, ¿por qué no citar esas fuentes? Y así todavía quitarle menos veracidad al hecho del viaje en el tiempo. No es lo que dicta el sentido común. El sentido común, y ahí llegan las palabras de JJ Benítez en sus diarios o en sus obras, donde dice, hay ciertas partes del libro donde se le baja la credibilidad precisamente para que el lector no se distraiga tanto de que si existe o no el viaje en el tiempo, sino que se centra en el mensaje del Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Y solamente esto pasaría si se deja la discusión de que si la cuna existió o que si los exploradores existieron, sino ir más allá, penetrar directamente a la investigación del mensaje del Hijo del Hombre, puesto que lo demás se puede ver incluso como un filtro, como algo de que simplemente poner en práctica con una confianza más genuina de las enseñanzas y conversaciones que tiene Jesús de Nazaret en los distintos libros. Exacto, amigos, exacto. Aquí lo ha dicho bastante bien, bastante bien. En realidad, ¿de qué se trata Caballo de Troya? De un viaje del tiempo de un proyecto para viajar en el tiempo a la era de Jesús, o de una nueva propuesta del mensaje de Jesús para el siglo XX-XXI. ¿Con qué nos queremos quedar? Si nos queremos quedar con lo primero, entonces podemos aceptar que Caballo de Troya es real. Pero si nos queremos quedar con lo segundo, entonces podremos entender que Caballo de Troya es una obra de ficción que además nos ayuda a entender el verdadero mensaje de Jesús. El primer aspecto saca completamente y le quita totalmente el mérito a JJ Benítez, simplemente como alguien que recibió información, que ayudó a traducirla, que la verificó y la publicó. JJ Benítez no tuvo nada que ver con eso. Le quita mucho mérito. La segunda opción, amigos, lo pone en el lugar de alguien que merece un premio Nobel. Yo pienso que la segunda opción, pues precisamente le da gran mérito y sobre todo
pone en su justa dimensión la gran calidad de escritor de JJ Benítez. Se me hace más justa la segunda opción que la primera. Pero bueno, hay quien prefiere creer que JJ Benítez no es capaz de escribir cosas tan bonitas y que él simplemente recibió una información, la tradujo y la publicó. Y ya. Yo soy de los que piensa que JJ Benítez es un genio que merece el Premio Nobel de Literatura por haber creado esta maravillosa obra.